Muy buenas tardes a todos los participantes. Le damos la bienvenida al ciclo de conferencias denominado Semana del Ingeniero CIT 2020. En esta oportunidad iniciaremos con la conferencia Protocolo Sanitario de Prevención al COVID-19 en las actividades de minería, hidrocarburos y electricidad. A continuación, damos pase al presidente de nuestro capítulo de mecánicos electricistas y electrónicos del CIT, Consejo Departamental de ICA, el ingeniero Alejandro Escate Hernández. Buenas tardes, estimados colegas. En nombre del capítulo de ingenieros mecánicos electricistas y electrónicos del Consejo Departamental de ICA, del Colegio de Ingenieros del Perú, le doy la bienvenida a la inauguración de la Semana de Ingenieros 2020. La pandemia actual nos lleva a un cambio. Antes, esta semana era de regocijo presencial por todos nosotros. Hoy lo hacemos igual, con alegría y con la fe de que esto va a cambiar, pero con la única diferencia de que lo hacemos desde nuestra casa. Este programa de eventos para toda la semana ha sido elaborado por el equipo que conforma la directiva del capítulo, al cual les felicito públicamente. Y sé que pasada esta semana nos van a sorprender con nuevos eventos y de mayor peso, que es lo que están esperando nuestros colegas. En tal sentido, declaro inaugurada la Semana del Ingeniero 2020. Gracias. Bueno, el expositor del día de hoy es el ingeniero Freddy Morán Valencia. Él es ingeniero geógrafo ambiental, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, especialista en evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, acreditado por el CENEPRED. Tiene una maestría
en Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es auditor interno, capacitador e investigador, conferencista nacional e internacional con conocimiento de la legislación vigente en seguridad, salud en el trabajo, ISO 45000, ISO 14000. A continuación damos pase al ingeniero Freddy Morán Valencia. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. En especial agradezco la invitación al ingeniero Alejandro Escate, al ingeniero Martín Guaranga, quienes son parte de la Junta Directiva del capítulo de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos del Colegio de Ingenieros del Perú, de la departamental de ICA. Y estoy muy agradecido por la invitación en esta semana muy especial para todos nosotros los ingenieros, debido a la Semana del Ingeniero, y desde ya auguro pues los éxitos en esta semana, que van a tener una serie de conferencias, ¿no? El día de hoy estoy invitado en esta primera presentación en el curso, con la conferencia de protocolo sanitario de prevención frente al COVID-19, de acuerdo a la resolución ministerial 128-2020 del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Bien, antes de iniciar, me gustaría, de parte de los organizadores, si en el tema del audio o la imagen estamos bien, para no tener ningún tipo de inconvenientes al momento de iniciar la conferencia, ¿no? Bien, entonces, no habiendo mayores observaciones, vamos a iniciar, ¿no?, esta conferencia, como les mencioné, respecto al protocolo sanitario y específicamente que viene desarrollando el Ministerio de Energía y Minas a través de la resolución ministerial 128-2020, luego también sacó las resoluciones 129 para hacer una focalización, y asimismo también la modificatoria, la 128, que vendría a ser la resolución ministerial 135, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un conjunto de normas que se han emitido durante estas últimas semanas para poder reactivar nuestra economía frente a la pandemia que nos viene azotando a nivel nacional, internacional, ¿no? Bueno, en ese sentido, vamos a hacer un recuento de las normativas en el cual nosotros estamos siempre sujetos, ¿no? Recuerden que todo esto se está enmarcando de lo que vendría a ser la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todos estos lineamientos y protocolos que se vienen dando tienen que ir adecuándose e insertándose dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es por ello que dentro del contexto que siempre nos manejamos, sobre todo en el sector de minería, hidrocarburos, electricidad, se trabaja con las altas normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y es así que tenemos la ISO 45001, quien nos da el marco, ¿no?, y sobre todo las garantías de saber que nuestro trabajo que desarrollamos en operaciones esté, digamos, de acorde y además protegiendo a todos los trabajadores, ¿no? Es lo más importante, es por eso que el espíritu del ISO 45001 es la participación principal de los trabajadores en todo el proceso del proceso productivo, ¿no?, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Luego tenemos nosotros en el Perú, a través del 2011, se realizó la aprobación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la 29783, y su reglamento en el 2012, la 005, ¿no? Y de esa medida se han ido estableciendo normas sectoriales en cada ministerio y para cada actividad productiva que vamos teniendo, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya conocerán todas estas normas, ¿no?, que se vienen desarrollando en todos los sectores. Bien, a raíz de ello, nosotros desde diciembre del año pasado,
¿no? A nivel mundial se empezó a tener ya vestigios de este virus que viene a ser el SARS-CoV-2 y que hoy en la actualidad viene azotando a todos los países y en especial a nuestro país, donde van ya más de 170.000 contagiados, donde ya tenemos altas cantidades de muertes, casi bordando los 5.000, y entonces, y en ese sentido estamos también teniendo muchas dificultades, no solamente en el ámbito de nuestras vidas, sino en los entornos laborales, ¿no? Hemos tenido en ese sentido problemas ya, sobre todo, en muchas minas, ¿no? Durante el proceso que ha venido, digamos, este proceso de aislamiento. Y entonces, para ello, el Ministerio de Salud ha emitido unos lineamientos para la reactivación de nuestra economía a través de la 239, la 265 y la 283, quienes han ido modificando, ¿no? La norma inicial. Y estos lineamientos nos van a permitir desarrollar de manera segura nuestras actividades, ¿no? Pero estos lineamientos no vienen solos, sino estos tienen que ir acompañados de unos protocolos, y cada sector, ¿no? Se determinó que cada sector sacara los protocolos de acuerdo a su determinada realidad, ¿no? Entonces ahora, frente a ello, nosotros, en todo caso los empleadores, tienen obligaciones, ¿no? Para el retorno de actividades que cumplir, ¿no? Y dentro de ello es elaborar el plan de vigilancia, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el documento principal va a ser el plan de vigilancia frente al control y prevención del COVID-19, ¿no? Y en este plan de vigilancia participa y es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces ellos tienen un rol importante que realizar, ¿no? Asimismo, también en el plan se deben incluir acciones y actividades, ¿no? Y lineamientos específicos de acuerdo a cada realidad, ¿no? O sea, en el sector de minería y hidrocarburos, recordemos que no todos tienen, no todos son gran minería, no todos son pequeña minería. Entonces, tenemos incluso esta minería artesanal, ¿no? Pequeña minería, mediana minería, y en el sector hidrocarburos de la misma forma, ¿no? Ese es en ese sentido que lo importante de este plan es prevenir, ¿no? La salud de los trabajadores y asimismo controlar de que no hayan brotes o focos infecciosos, ¿no? En nuestros centros laborales, ¿no? Entonces, el plan además debe de incluir, ¿no? Respecto a no solamente los trabajadores que están al interior, sino también los visitantes, los practicantes, e incluso a veces hay subcontratas, ¿no? También todo ello debe de cubrir este plan de vigilancia, y además también a nuestros proveedores, ¿no? Entonces tiene que ser un plan integral que cubra todos los espacios, ¿no? Y sobre todo que sea, digamos, un plan de acuerdo a cómo nosotros estamos realizando nuestros plan de producción, ¿no? Recordemos que nosotros no vamos a iniciar con el 100% de nuestras actividades como lo hemos hecho hasta el 16 de marzo, ¿no? Sino también cada sector y cada experiencia empresarial lo va a hacer de acuerdo a su realidad, ¿no? Es en ese sentido que este plan, una vez aprobado por el sector, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, luego va a pasar a ser aprobado por el Ministerio de Salud, ¿no? Todos los planes en todos los sectores van a pasar por el Ministerio de Salud a través del Sistema Integrado para COVID-19, que es una plataforma, SysCovid, ¿no? Quien se encarga de registrar todos los planes de todos los sectores, ¿no? Y ahí se están aprobando y también rechazando en algunos casos, y ahí también tenemos observaciones, ¿no? Hasta la actualidad tenemos aproximadamente 20.000 empresas registradas que están subiendo sus planes. De ellos tenemos casi 15.000 planes que se han elevado para que sean aprobados, y de los 15.000 planes aproximadamente se tienen aprobados 5.000 planes, ¿no? Entonces, ese es más o menos el ratio en el cual nosotros tenemos que seguir impulsando en todos los sectores, ¿no? Recordemos que
La 239 dice claramente que este plan de vigilancia se tiene que desarrollar tanto en el sector público y privado, ¿no? Y para todas las actividades. Entonces, probablemente algunos siempre dirán, no, yo soy persona natural. Desde que seas persona natural hasta que seas RUC número 20, todos tienen que registrar su plan de vigilancia siempre y cuando deseen de retomar sus actividades económicas, ¿no? Entonces, eso es importante, esas cifras, tenerlas para poder concientizar y asimismo también seguir nosotros protegiéndonos en todo espacio y en todo momento, ¿no? Bien, el contenido del plan vamos a ir viéndolo progresivamente en otras diapositivas, pero aquí vamos a mencionar respecto al contenido que nos invita esta tarde a poder compartir con ustedes, ¿no? Y tenemos los datos del empleador, ¿no? Que es de quien está a cargo de todo la empresa. Datos del lugar de trabajo, donde está. Recuerden que no necesariamente la dirección fiscal va a ser la dirección donde se está laborando, ¿no? O a veces se tiene distintos puntos de labores, ¿no? Entonces aquí van todos los puntos de labores el cual se están incluyendo, ¿no? Una breve introducción, objetivos, ¿no? Que es importante, cada plan siempre tiene que tener sus objetivos, y aquí viene lo más importante, ¿no? Nosotros tenemos que registrar nuestra nómina de trabajadores por riesgo de exposición, ¿no? Esto también vamos a ir explicándolo. Luego tiene que haber procedimientos obligatorios de prevención, ¿no? El cual cómo vamos a nosotros a desarrollar, ¿no? Y aquí vamos a dar algunas recomendaciones. Procedimientos obligatorios para el regreso o reincorporación al trabajo. Recuerden que hay dos conceptos distintos, ¿no? Uno que es regreso al trabajo y otro que es reincorporación al trabajo. Entonces, esto también vamos a mencionarles en el transcurso de la conferencia. Responsabilidades del cumplimiento a cargo de quienes están. Lo más importante, este plan no va a funcionar si es que no se tiene un presupuesto aprobado y sobre todo con procesos de adquisición de los insumos, ¿no? Para poder garantizar, ¿no? El documento de aprobación, que es la parte final de lo que vendría a ser el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Este plan es elaborado por el área, departamento o oficina o como lo tengan en sus determinadas empresas por el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Conocido como SOMA, y se eleva conjuntamente con revisión de gerencia, porque ellos tienen que ver el tema presupuestos, y se elevan al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Una vez elevado, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante reunión ordinaria u extraordinaria, lo tiene que aprobar dentro de 48 horas, ¿no? Remitido. Dentro de estas 48 horas, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará, observará o en todo caso seguirá revisando este plan y luego, una vez aprobado, se elevará hacia las entidades correspondientes que vamos a ir viendo aquí en adelante, ¿no? Entonces, sobre esto, nosotros tenemos que tener claro nuestra ruta de inicio de actividades. En principio, como habíamos mencionado, el plan lo elabora el empleador, lo aprueba el comité. Mediante este diagrama vamos a clarificar un poco más. Se presenta al SYSCOBID, ¿no? Previamente, esto pasa por aprobación de los sectores. En este caso, la 128 pasaría a energía y minas, ¿no? Del sector de energía y minas sería quien va a dar una revisión a través de los protocolos, ¿no? El plan, y una vez aprobado, teniendo la aprobación del sector, pasaría a registrarse para su aprobación al MINSA, ¿no? Estando en el MINSA revisado y aprobado también, y una vez que esté aprobado, recién inicio mis actividades. Entonces, de aquí, este plan va a servir para todas las autoridades. Dice claramente la 239, tanto SUNAFIL
autoridades sanitarias, gobiernos locales y o regionales para su proceso de fiscalización. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con muchas realidades, ¿no? En principio, vamos a alcanzar la mayoría, nuestra aprobación MINSA, pero luego viene un proceso de implementación, ¿no? Entonces, en el proceso de implementación es donde SUNAFIL o las autoridades sanitarias o los gobiernos locales o regionales son quienes van a fiscalizar, ¿no? Y si no encuentran, digamos, el proceso de implementación, entonces se va a hacer un cierre, ¿no? de las actividades y luego SUNAFIL tomará las acciones respectivas, ¿no? Entonces estamos viendo ya de estas realidades en estos momentos en los mercados, estamos viendo, ¿no? en algunos sectores, ¿no? que se están interviniendo, ¿no? a través de los municipios, ¿no? SUNAFIL también está solicitando información mediante correos, ¿no? electrónicos para remitir toda la información que ellos estén requiriendo, ¿no? Entonces es importante no solamente tener la aprobación MINSA, sino implementarlo, ¿no? Bien, entonces nosotros al momento de reactivar nuestras actividades, nos vamos a hacer una pregunta clave, ¿no? Porque en la 239 menciona, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, qué tipo de profesional de la salud voy a requerir. En ese sentido, la 239 nos determina en el anexo número 1 5 tipos de trabajo, ¿no? Entonces, entre el tipo 1 y tipo 2 tenemos hasta 20 trabajadores. ¿Qué lo diferencia? Lo diferencia si son actividades de riesgo que están dentro del Decreto Supremo 003 del 98, entonces serán del tipo 2. Quienes no están, como estas actividades de riesgo, entonces serán de tipo 1. Para ello, el empleador puede hacer la vigilancia. Si estuvieses en el tipo 2 dentro del Decreto Supremo 003, entonces aquí puedes tercerizar el servicio, ¿no? de salud, de un profesional de la salud, y esta nos permitiría, ¿no? poder cumplir con todo el proceso de vigilancia que va a determinar el plan de cada empresa, ¿no? Si tenemos trabajadores de 21 a 100, entonces aquí ya se tiene que contar con un licenciado de enfermería, ¿no? Entonces el licenciado de enfermería se encargaría de hacer todo el proceso de implementación y vigilancia frente al COVID-19, ¿no? Entonces, aquí, si es de 21 a 100, no solamente va a ingresar, va a ser los que están o no están dentro de la 003. Aquí entran todas las empresas que tienen ya de 21 para 100. Entonces, aquí ya se empieza a medir por cantidad de trabajadores, ¿no? Si tienes de 101 a 500 trabajadores, entonces ya se tiene que disponer de un médico ocupacional, ¿no? En este caso, que cuente con estudios, o sea, diplomados, ¿no? Cabe resaltar que en el caso del licenciado en enfermería, tiene que ser también alguien preparado en salud ocupacional, ¿no? Entonces, se tiene que demostrar de esa manera para no tener ningún tipo de inconvenientes o problemas al momento de nosotros realizar nuestros trabajos, ¿no? O al momento de pasar una supervisión o fiscalización. Entonces, si es de 101 a 500, será de tipo 4, y si son más de 500, será de tipo 5, ¿no? Entonces, de esa forma es como vamos a ir identificando qué tipo de profesional de la salud vamos a ir requiriendo, ¿no? En el caso de las enfermeras dice 36 horas semanales, y en el caso de los médicos 18 horas semanales, ¿no? Que es lo que tienen que cubrir para poder hacer la vigilancia. Bien, entonces vamos entrando ya un poco hacia lo que vendría a ser la parte normativa. Tenemos actividades que ya se han iniciado desde la fase 1, estamos ahorita en desarrollo de esta fase 1 y a su vez iniciando la fase 2, ¿no? Y en este caso tenemos todas estas actividades
dentro de energía, minería, ¿no? Como el caso de transportes, ¿no? Tenemos hidrocarburos, tenemos también el aspecto de la industria metalmecánica, los subsectores de energía, ¿no? Y aquí podemos ver que en el caso de minería, nos vamos a enmarcar dentro del protocolo sanitario 128-2020, el cual estamos desarrollando el día de hoy, y con su modificatoria la 135, ¿no? Y para algunos aspectos de criterios de focalización será la 129, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros tenemos que ir conociendo nuestro marco normativo en el cual vamos a ir desarrollando nuestras actividades, ¿no? ¿Qué dice la 128? Bien, esta está comprendido entre las empresas, ¿no? De acuerdo al Decreto Supremo 044, actividades necesarias para garantizar el abastecimiento, o sea, combustible y gas natural, ¿no? Estas empresas también son empresas conexas que van a apoyar el periodo de adecuación y asimismo también de reactivación económica, ¿no? Entonces, también tenemos las empresas comprendidas de la 080. Entonces, hay varias empresas conexas que siempre tienen que estar de la mano con la empresa minera o hidrocarburos, ¿no? Para ellos tienen que presentar su plan de reactivación económica y con ello su plan de vigilancia, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a ir adelantando, ¿no? Que estos planes se tienen que ir subiendo al Ministerio de Energía y Minas mediante este correo, ¿no? Entonces, esto se ha dado hasta a partir del 18 de mayo, que era la primera parte o etapa de la primera fase de reactivación económica, ¿no? Entonces, de esa manera es como nosotros, tanto en la 128 y en la 129, vamos a ir presentando nuestros planes, ¿no? De acuerdo a las plantas, lotes, ¿no? O terminales que estamos desarrollando, ¿no? Bien, es importante mencionar que también la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía sacó unos protocolos sanitarios para el caso de minería y para el caso de hidrocarburos, ¿no? Para el caso de minería sacó uno inicialmente y luego esta lo adecuó, ¿no? Por eso tiene una versión 2, ¿no? Lo adecuó de acuerdo a las normativas últimas que se emitieron, ¿no? Recuerden que también dentro de los sectores de energías y todos los sectores en realidad a nivel internacional, tanto la OIT, la OMS, ¿no? OSHAS, ¿no? Sacaron también guías y protocolos y entonces esto nos va a ir sirviendo para nosotros seguir fortaleciendo nuestros protocolos y nuestras medidas y control frente al COVID-19, ¿no? Bien, también es importante considerar, ¿no? Los gobiernos regionales y o locales, ¿no? En este caso, los gobiernos regionales, a través de las direcciones regional de energía y minas, también están sacando normativas, ¿no? De acuerdo a cómo se han dado el lineamiento 239 y para los que ellos vienen administrando. Aquí tenemos un ejemplo del gobierno regional de Ancash, ¿no? A través de su Dirección Regional de Energía y Minas, sacó un protocolo para prevenir y enfrentar el COVID-19 en las actividades de la minería formal e informal, de la pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Entonces, de acuerdo a su realidad geográfica, ¿no? La región Ancash ha emitido este documento, ¿no? Entonces, es importante que en cada una de las regiones evaluar estas normativas, ¿no? Y así como hay de los gobiernos regionales, también los gobiernos locales lo están desarrollando mediante ordenanzas municipales, ¿no? Bien, entonces esto es importante y les digo esto porque un municipio también, si no mal recuerdo, aquí en Vegeta, sacó una ordenanza municipal determinando que todos los sectores de este distrito que quieran laborar deberían desarrollar su examen COVID, tanto serológico o molecular, ¿no? Cada 15 días, ¿no? Entonces ellos ya han aumentado un criterio, ¿no? Cada 15 días tienen que tener, ¿no? Entonces cuando pasabas la fiscalización municipal,
tenían que mostrar su, como antes se mostraba el carnet de sanidad, probablemente para ciertos sectores, tenían que mostrar su examen de negativo en COVID-19, ¿no? Así esas normas es la que tenemos que ir nosotros viendo y estudiándolas de forma permanente, ¿no? Por cada espacio y o sector. Bien, entonces, para hacer más o menos un recuento y un resumen, en el sector hidrocarburos, ¿no? Es importante mencionarles esto. Ellos, para garantizar la continuidad de sus actividades, porque no todos han paralizado, si bien es cierto, hay algunas que han continuado, ¿no? Y entonces, se debía hacer incluso por una etapa de incluso hasta de mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí ellos, para garantizar que estas actividades continúen, necesitaban de combustibles, de repente de algún tipo de industrias, transportes y electricidad, ¿no? En ese sentido, a través de la 0044 se estableció la declaratoria de emergencia, ¿no? Y a través de una resolución ministerial, la 014, se priorizaban actividades de hidrocarburos, ¿no? Para garantizar esta continuidad que les mencioné. Y con ello, el Ministerio de Salud, en la resolución ministerial 193, ¿no? Estableció una prevención de diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19, ¿no? Entonces, esto es antes de la 239, quien se emite esta normativa para las actividades que estaban continuando sus labores, en algunos casos actividades esenciales o también actividades que no podrían paralizar por completo, ¿no? Luego se emitió la 239, la que conocemos, que es quien nos da los 7 lineamientos para la vigilancia y prevención y control, ¿no? Ya de estas ya se mencionó algunos cambios. Luego sale el Decreto Supremo 080, quien aprueba las 4 fases de reactivación económica, ¿no? Que estas serían desde mayo hasta agosto para poder activar, ¿no? Pero cabe resaltar que nuestra realidad a veces es cambiante y es variable, ¿no? Entonces, estas 4 fases, hoy en día se viene llevando a cabo la primera fase, quien está en curso, la segunda fase que está iniciando, pero en esta segunda fase, lo que estableció el gobierno es que el 85% de todas las operaciones del Perú debería de funcionar en esta segunda fase. Entonces, esto significa que nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos, ¿cierto? Y probablemente ya entre la tercera y la cuarta fase se va a ir reanudando el 15% que estaría quedando con los que de repente no podrían reanudar en lo inmediato, ¿no? Entonces, de esa forma también el Ministerio de Energía y Minas sacó el 6 de mayo la resolución ministerial 129 y 128, donde se aprueba el protocolo sanitario para estas actividades y asimismo también una focalización en función a las reanudaciones de actividades, ¿no? Recordemos que las actividades esenciales y que se han priorizado durante el aislamiento social, todas estas actividades tienen que adecuarse a la nueva normativa, o sea, en función a la 239 y de acuerdo a sus protocolos de cada sector, ¿no? Entonces ahí ellos no es que no lo deberían hacer, sí lo deben hacer. Entonces esto es de cumplimiento obligatorio para todos los sectores, ¿no? Y luego tenemos la resolución viceministerial 016 que aprueba los lineamientos para las acciones de seguimiento, requerimiento de información u otras acciones, ¿no? Bien, a estas normativas, en este caso esto es un enfoque en función a hidrocarburos. Aquí vamos a ver, de acuerdo a lo que el enfoque que tiene la minería, ¿no? Entonces, en la primera fase que les mencioné, se estaba estableciendo la gran minería, atajo abierto y o proyectos, ¿no? En la segunda fase, gran minería subterránea, ¿no? Mediana minería, atajo abierto y exploración. En la tercera fase, mediana minería, subterránea y exploración. Y en la cuarta fase, habilitación de actividades mineras faltantes, ¿no? Entonces, de esta forma es como se estaba
proyectando dentro de las 4 fases, ¿no? La reactivación en el aspecto de minería, ¿no? Bien, ahora vamos a ver los criterios para reanudar. Entonces, ya conocemos el marco normativo, ¿no? Que es cómo debemos de desarrollarlo. Ahora vamos a ver qué criterios se debe de considerar para este proceso de reanudación de nuestras actividades, ¿no? Bien, este proceso parte por criterios generales y criterios específicos. En esta parte vamos a ver los generales, ¿no? En principio, tenemos que contar con un plan registrado y aprobado en el SISCOBI, ¿no? 19, y que esto lo aprueba tanto el Ministerio de Energía y Minas en una primera instancia y en una segunda instancia el Ministerio de Salud, ¿no? De acuerdo a al Ministerio de Salud, esto lo puede derivar al INC o en otro caso lo están derivando a otras entidades quienes están haciendo la revisión, ¿no? Otro de los criterios muy importante que también les mencioné es cumplir estos lineamientos, ¿no? Entonces son 7 los lineamientos y 4 los anexos que han dado en la 239. Entonces es importante cumplir con todos ellos respecto a la desinfección y limpieza, respecto a los criterios para la vigilancia, respecto a lo que viene a ser el lavado de manos, las capacitaciones, ¿no? Lo que viene a ser los EPP o las protecciones colectivas, protecciones individuales, y asimismo también, ¿no? Cuando ocurriese algún caso de contagio, cómo va a ser el procedimiento para actuar, ¿no? Entonces, todo ello se debe de cumplir dentro de estos lineamientos del Ministerio de Salud, ¿no? Además, menciona que no debe tener ningún tipo de medidas administrativas y o judiciales, ¿no? Entonces, esto también ya automáticamente las plataformas, ¿no? Están haciendo un trabajo integrado y entonces se están viendo para poder rechazar y o aprobar, ¿no? Entonces todos somos conscientes o cada empresa es consciente de la situación en la que se encuentra en materia administrativa o judicial, ¿no? Bien, algunos criterios específicos que también se debe de tomar en cuenta es operar bajo el estrato de la gran minería, ¿no? Entonces dice, realizar estas actividades de explotación, beneficio de almacenamiento, cierre de minas o transporte de la gran minería, ¿no? Dice rango superior, o sea, mayor de 5.000 toneladas métricas diarias, ¿no? Entonces, esto es un criterio específico para la reactivación de la primera fase, ¿no? Proyectos de construcción declarados de interés nacional y sus actividades conexas, ¿no? Entonces, ahí también se están considerando en el sector hidrocarburos, ¿no? Están viendo todo este proceso de lo que vienen a ser las instalaciones de gas, por ejemplo, ¿no? Tener campamentos mineros y asegurar alojamiento. Entonces, aquí también hay unos criterios que lo vamos a ir desarrollando dentro de los lineamientos de la 128, ¿no? Pero aquí un criterio específico es que todos las reactivaciones, tanto de minería como de hidrocarburos, tienen que tener un campamento, ¿no? También disponer de alojamientos externos en el caso que no sean suficientes, ¿no? Para poder garantizar, ¿no? La salud de todos los trabajadores, ¿no? Y asimismo también contar con producción declarada en Estamin, ¿no? O sea, haber declarado su producción a diciembre del 2019, ¿no? Entonces hay una plataforma que se trabaja permanentemente y estas tienen que haber declarado a Estamin, ¿no? Hasta el diciembre del 2019, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a un poco resumir este flujograma del cual habíamos hecho mención, ¿no? Entonces, primero, la empresa minera como empleador va a elaborar el plan, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo lo debe aprobar dentro de las 48 horas de su presentación. Asimismo, la Dirección General de Minería, ¿no? Se va a encargar en primera instancia de verificar la estructura y contenido del plan, ¿no? Y en el cual se va a remitir un correo de respuesta al empleador del plan que ha presentado,
y posteriormente, ¿no? Esto se va a registrar al SISCOBID para poder tener una autorización sectorial. Teniendo esta autorización sectorial, luego se remite hacia el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud hará la autorización a la empresa para la reactivación de sus actividades, ¿no? Luego la empresa minera, ¿no? En todo caso el empleador, ¿no? Una vez teniendo aprobado, esto lo registrará en el SISCOBID, ¿no? Entonces ya habíamos visto qué es lo que debe de contener su plan, ¿no? Sus datos de la empresa, número de trabajadores, que es lo más importante, el número del equipo del departamento o área de SOMA también, y los lineamientos que se han establecido en la 239, ¿no? Bien, entonces de aquí nosotros iniciamos lo que vendría a ser la 128 de 2020 del Ministerio de Energía y Minas, que es el protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuestas frente al COVID-19, ¿no? Entonces, mediante este formato, nos establece que el protocolo primero iniciaría con una introducción, objetivo, un alcance, una base legal, definiciones y acrónimos, ¿no? Para poder determinar y enmarcar todo el proceso que vamos a tener. En primera medida, los impactos de prevención, ¿no? De control ante los riesgos de propagación de estos impactos, ¿no? Y aquí vamos a tener la primera parte, que es la elaboración del plan, ¿no? En esta primera parte, ya esto es algo que les había mencionado, sobre la razón social, sobre asimismo también dónde se encuentra la ubicación geográfica, en coordenadas, ¿no? El representante legal, quién está a cargo, el número total de trabajadores con vínculo laboral, ¿no? Y asimismo también el número total de trabajadores con vínculo laboral civil, ¿no? Recuerden que no todos los trabajadores probablemente están en planilla. Entonces, aquí se tiene que ver quiénes están directamente trabajando para la empresa matriz y quienes de repente no, o quienes no están trabajando para la empresa matriz, o sea, a través de sus subcontratas, ¿no? O contratas, quienes también tienen que ir incluidos dentro de este proceso, ¿no? Del plan. Asimismo también, como les mencioné, la nómina del personal del área del departamento SOMA, ¿no? De cada empresa, ¿no? Qué profesiones y qué grados tienen. Entonces, ahí vamos a, obviamente, estar los ingenieros, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo, y también los profesionales de la salud, ¿no? Ya sean licenciados o los médicos, ¿no? También, asimismo, los puestos de trabajo de su personal de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Entonces, aquí una segunda lista de acuerdo al nivel de riesgo de cada persona, ¿no? El cual también vamos a ir viendo más adelante, ¿no? De estas medidas para el personal de riesgo, ¿no? De esa manera se establece la primera parte, quienes sí pueden realizar trabajo, quienes no pueden realizar trabajo, ¿no? Y eso se realizará desde el área de SOMA, ¿no? Entonces, ahora entramos a la segunda parte, donde tiene que ya ver el proceso de una primera etapa que se desarrolla en estos sectores, es el traslado e ingreso al personal, ¿cierto? Entonces, para ello es importante que llenen la ficha sintomatológica, esto es de forma obligatoria, de acuerdo a la 265, ¿no? Y a manera de declaración jurada lo llenan todos los trabajadores, ¿no? Entonces, esta ficha es antes de viajar, ¿no? La evaluación física presencial, ¿no? Aquí lo tiene que
realizar de acuerdo a lo que establezca el profesional de la salud, ¿no? Entonces, control de temperatura, evaluación de síntomas, ¿no? Y evaluación de contactos con casos sospechosos, confirmados o viajes al exterior, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir determinar en primera parte qué tipo de personas es con las que estamos contando y establecer también una especie de estudio epidemiológico, ¿no? Se aplicarán, de acuerdo a ello, se aplicarán pruebas a trabajadores compuestos en este caso, de riesgo de exposición, si son muy altos, altos o medios, ¿no? Entonces, y para ellos el profesional de la salud designará si es una prueba serológica o si es una prueba molecular, ¿no? Bueno, en el caso, lo que dice la 239 y sus modificatorias, es que si es de riesgo bajo, ¿no? Es potestativo del empleador, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir tomando en cuenta estos criterios, ¿no? Otra de las acciones que se deben de tomar es que durante el transporte tiene que haber una desinfección previa y posterior del transporte, ¿no? Como se ha establecido ya mediante decreto supremo, la capacidad va al 50%, ¿no? Asimismo, evitar contacto personal y también una adecuada separación de una distancia de 1.5 metros entre pasajeros, ¿no? Lo que se pide en todo momento siempre, utilizar el alcohol gel, el uso de mascarillas y antes de partir una breve charla sobre las medidas de prevención, ¿no? Y además algunas medidas específicas respecto al transporte terrestre y o fluvial, ¿no? Cómo se realice, ¿no? Bien, entonces vamos ya casi entrando a la fase intermedia de este protocolo, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo la estadía en las unidades, ¿no? Entonces ya nosotros hemos llegado a nuestro punto de labores, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la estadía, cómo va a ser el desenvolvimiento. De la misma manera también se tiene que cumplir con la 239, o sea, limpieza y desinfección de las áreas, ¿no? También se tiene que nuevamente evaluar al personal llegando ya allá al campamento. Antes de ingresar se tiene que evaluarlos, ¿no? Y asimismo también ir tomando algunas medidas, ¿no? Enfocadas sobre todo al distanciamiento social, ¿no? Recuerden que en el aspecto de campamentos se menciona también que entre cama y cama tiene que tener un distanciamiento de 1.5 metros, ¿no? Entonces, aquí otras de las medidas que mencionan es el trabajador no ingresa a la unidad en el caso de que sea sospechoso, ¿no? Rápidamente se aplica un aislamiento, ¿no? Si vemos que, como hemos determinado que es sospechoso, entonces se le va a aplicar una ficha epidemiológica, ¿no? Y asimismo el médico o el profesional de la salud determinará qué pruebas se le hacen en ese momento, si es una serológica o una molecular, ¿no? Se identifican los contactos con quienes ha estado esta persona rodeado para poder hacer un control, ¿no? Si en este caso, si es en el transporte o si es en el campamento, ¿no? Con quienes. Y si ha sido detectado en operaciones, entonces también, ¿no? En qué área ha sido detectado. Y a todo el personal se le hace un control, ¿no? Rápidamente para poder determinar el estado de la salud de todos ellos, ¿no? De esa forma se va a hacer también una notificación a la autoridad competente, en este caso de acuerdo a donde estén, a las direzas, ¿no? O las DISAS, si están en caso de Lima. Entonces, y de esa manera, ellos determinarán conjuntamente el seguimiento que se va a realizar, ¿no? Entonces, está claramente que si es un confirmado, entonces tiene que hacerse un seguimiento de forma diaria, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que establece la 265, ¿no? Y asimismo también, ¿no? El médico o el especialista de la salud mencionará
¿no? Si realmente le da o no le da su alta epidemiológica, ¿no? Para luego reincorporarse al trabajo, ¿no? Si hay referencia a los establecimientos de salud, ¿no? Esto se efectuará a la brevedad en las ambulancias, ¿no? Sin otro tipo de pasajeros, ¿no? Eso solamente el paciente y los profesionales que están a cargo de la ambulancia, ¿no? Al momento de ingresar, como les mencioné, ya al campamento, se va a hacer una recepción, siempre manteniendo la distancia social, lo que marca la normativa 239 y la 265, 1 metro de distancia como mínimo, ¿no? Proporcionar el alcohol gel rápidamente, desinfectar calzados y equipaje, evaluación física presencial, ¿no? Nuevamente pasan una evaluación. Asimismo también dentro de las instalaciones, ¿no? Y en los centros de control lo mismo, ¿no? Seguir insistiendo en el distanciamiento social, ¿no? Limitar contacto con personal externo, ¿no? Eh, Promover las reuniones virtuales, las reuniones ya no van a ser de forma presencial, además esto también está determinado incluso para las capacitaciones en la 1499, ¿no? No solo para las capacitaciones, sino incluso para las reuniones de trabajadores, ¿no? Implementar un trabajo remoto en la medida de lo posible, ¿no? Un aforo no mayor al 50% de la capacidad, y esto se mide de acuerdo al documento que nos ha entregado INDECI en su debido momento, ¿no? El distanciamiento social de entre camas, habíamos mencionado 1.5, ¿no? De metros de distancia entre cama y cama, ¿no? En las unidades y las instalaciones vamos a mantener la higiene de forma permanente, sobre todo insistir con el lavado de manos, el uso de mascarillas. Cuando hablamos de lavado de manos, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser el lavado correcto de manos, ¿no? De acuerdo a la guía metodológica que sacó INACAL, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, es importante insistir en las capacitaciones, en las charlas y en todos los espacios, un lavado de manos correctos, ¿no? El uso de las mascarillas, ¿no? En todo horario de trabajo también es importante, ¿no? La desinfección de unidades o instalaciones, ¿no? Dice la norma claramente al inicio de las actividades, ¿no? Tener un cronograma de limpieza y desinfección, ¿no? Y asimismo también proveer de equipos de protección, ¿no? Todo este proceso y todos los procesos tienen que siempre llevarse a cabo mediante unos registros, de tal forma que eso sea verificable ante un proceso de fiscalización o proceso de supervisión, ¿no? O inspección. Bien, entonces para ir finalizando, ¿no? Las medidas de aislamiento temporal es importante cuando encontramos un caso sospechoso, ¿no? Su aislamiento de 14 días iniciales, de acuerdo a la evaluación médica, se determinará si se le da el alta epidemiológica o no, o de lo contrario, lo que se desarrollaría es seguir encontrándose en aislamiento, ¿no? Hasta su recuperación completa para luego nuevamente reincorporarse a las labores, ¿no? En este proceso es importante que al trabajador con el trabajador se comuniquen de forma diaria, así vamos epidemiológicamente, vamos viendo su reacción progresiva, ¿no? Recuerden que el sistema inmunológico de cada uno de nosotros es distinto, ¿no? No todos tenemos el mismo sistema inmunológico, algunos pueden sanar de manera rápida, otros probablemente tengan un poco más de tiempos a poder tener este proceso, ¿no? Entonces, por eso es importante enmarcarnos, ¿no? En todo momento a lo que nos mencionen los médicos, ¿no? Ellos tienen la última palabra, ¿no? Entonces, para poder proteger y sobre todo evitar algunos problemas mayores que a veces vamos a ir viendo en este proceso, ¿no? Como ejemplos como han pasado en algunos gobiernos locales, ¿no? Donde a pesar de que conocen que los trabajadores están mal, igual les obligan a ir a trabajar, ¿no? Entonces, eso
es una de las cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Más aún que ahorita estamos en la fase 2, que vamos a tener el 85% de actividades que ya van a iniciar su funcionamiento, ¿no? O que están iniciando funcionamiento. Bien, en este proceso también es importante mencionar, ¿no? En la vigilancia el tema de la obesidad, ¿no? En la 239 se establecía el índice de masa corporal de 30, pero esto con la 265 fue modificado, ¿no? A través de esta norma se estableció que el índice de masa corporal sea a partir de 40 a más, ¿no? Entonces, aquí más o menos una tablita, ¿no? Cómo nosotros podemos ir de acuerdo a nuestras estaturas y nuestro peso, en qué tipo de riesgo nos encontramos, ¿no? Nuestro factor de riesgo es importante, ¿no? Cabe mencionar que hace unos días atrás, la semana pasada, salió la normativa del MINTRA, la 099, mencionando todos los trabajadores que están como factor de riesgo, ¿no? Y que van a voluntariamente continuar sus labores. Entonces, estos tienen que llenar una declaración jurada, pero de acuerdo a lo que enmarca este proceso. Un proceso que se tiene que validar entre el empleador y el profesional, el médico ocupacional en este caso, ¿no? Entonces, de esa manera nos vamos a ir rigiendo, ¿no? en este punto. Bien, en el tema del factor de riesgos, para ir incidiendo, entonces, de acuerdo a la 265, se dice que es de mayores a 65 años, aquellos que tienen hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedad de tratamiento inmunosupresor, ¿no? Los que tienen asma, cuando es diabetes, se tiene que ser diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica y lo que habíamos visto, el tema de obesidad con IMC de 40 a más, ¿no? Recuerden que tenemos un micro que está interfiriendo, por favor. Recuerden que en el tema de obesidad, en el Perú, de acuerdo a las estadísticas, son los que están teniendo mayor mortalidad, ¿no? Entonces, es importante cuidarse bastante en estos aspectos, ¿no? Bien, algunas disposiciones específicas y complementarias, ¿no? Vamos a ir viendo, sobre todo en el proceso, lo que viene a ser el formato de gradualidad de las actividades, ¿no? Entonces, todo sistema de producción, nosotros, en todo caso, el sector de la parte productiva, lo que tiene que tener claro es qué actividades van a realizar, ¿no? Cuándo más o menos están pensando iniciar y cuándo finalizar, ¿no? Cuántos números de trabajadores utilizar, cuáles serían su horario de cada jornada y asimismo más o menos cuál es la distancia, ¿no? En la parte métrica para conocer cómo van a desarrollar. Esto de aquí nos va a ayudar, ¿no? Sobre todo para cuando nosotros realicemos la propuesta del plan de vigilancia, ¿no? Entonces, porque vamos a poder identificar qué actividades, en qué tiempo, porque no todas como les mencioné, no todas las actividades inician de manera paralela, ¿no? Hay etapas y hay procesos. Entonces, esto es importante de acuerdo a cómo están planificando producción para poder establecer nosotros la ejecución, ¿no? Entonces, y también esto va a ser muy importante cuando se anexe dentro de el proceso de aprobación del plan de vigilancia en el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Todo este proceso de vigilancia y protocolos, ¿no? En el marco de las normativas, ¿no? Entonces, para hacer un resumen final, ¿no? Primer paso,
es que hay que elaborar nuestro plan de vigilancia, hay que tenerlo clarísimo, todos los sectores públicos y privados, ¿no? Los que han estado dentro del proceso de actividades esenciales y los que están en un proceso de reinicio de actividades, ¿no? Todos, ¿no? Este plan tiene que incluir, ¿no? No solo al personal que tenemos dentro de planilla, sino asimismo también a personal tercero, ¿no? Ya sea contratistas, subcontratos, recibos por honorarios, en fin. Pero todo aquel que está dentro de nuestra área tiene que estar dentro de este plan. Como hemos visto, incluso hasta los proveedores tienen que pasar un proceso, ¿no? O sea, y esto tiene que estar incluido en este plan. Y este plan tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las 48 horas emitidas, ¿no? Mediante una sesión ordinaria u extraordinaria. Bien, la verificación por parte del Ministerio de Energía y Minas, este de aquí, se va a hacer a través de este correo electrónico que también al inicio lo hemos visto y aquí para que ustedes lo tengan nuevamente, ¿no? Y aquí se va a verificar todo el proceso, la estructura, si se ha considerado o no de acuerdo a la 128 y su modificatoria 135, ¿no? Enviar el plan también una vez aprobado al MINSA mediante el SICOVID, ¿no? Entonces, y una vez que el MINSA nos aprueba, recién nosotros pasamos a funcionar, ¿no? A la parte productiva. Antes de eso, entre el 2 y el 3, lo que se podría hacer sí es ir adecuando, ¿no? O sea, si tu plan ya pasó una primera revisión y entonces, y como ya fue aprobado, lo que se tiene que ir incluso acopiando al MINSA, menciona la 239, es ir mostrando de repente con unas fotografías adicionales el proceso de implementación, ¿no? De las áreas, porque tenemos que establecer nuestras áreas, ¿no? Antes del ingreso, ¿no? Un área de desinfección, un área del proceso de las tomas de temperatura, ¿no? Y triajes probablemente, y finalmente en un área donde tienes que cambiarte de ropa, ¿no? Que vendría a ser las duchas, ¿no? Ahí estos espacios, ¿no? Te permiten también, esto lo tienes que ir implementando, ¿no? Y esto ya en la parte 3 se puede ir almacenando, ¿no? Entonces, bien, con esto concluido esta conferencia. Espero que haya sido productivo. Y en este caso, dejamos a la moderación para poder absolver algunas de las preguntas que se han venido dando durante esta conferencia, ¿no? Pero de todas maneras, aquí yo les estoy dejando mi correo electrónico, mi número, ¿no? Para poder resolver algunas preguntas que probablemente no se enmarquen, ¿no? De acuerdo a los tiempos que establecen los organizadores, ¿no? Bien, muchísimas gracias, ¿no? Y estaré respondiendo a las preguntas en estos momentos. Buenas noches, ingeniero Freddy Morán. Tengo aquí una pregunta del señor Ramón, ¿no? Él realiza actividades de supervisión. Él hace la consulta si tendría que realizar un plan de regreso y reincorporación. Y él está hablando de un tema de trabajos en bancos, en varias sedes. Como persona natural, ¿cuántos planes debería presentar? Disculpe, ¿cuánto qué? El señor Ramón indica lo siguiente, ¿no? Él realiza actividades de supervisión, ¿no? Tendría que realizar plan de regreso y reincorporación y él presenta el caso de varias sedes de bancos. Claro. Bien, en este caso, a ver, entiendo más o menos la pregunta. Él es una empresa
que realiza supervisión a distintos bancos, ¿cierto? Y los bancos tienen varias sedes, ¿no? En este caso, cada empresa, él como empresa, tiene que hacer su plan de reactivación, ¿no? Y en este caso también su plan de vigilancia, ¿no? Igual todo el proceso, ¿no? Que les he explicado. Bueno, en este caso es la 128, pero los bancos están en producción, creo, ¿no? Entonces, ellos realizan todo este proceso, se inscriben y tienen que ser aprobados por producción. De igual manera, subirlo al MINSA, pero su plan es establecido para su empresa, ¿no? Ahora, cuando ellos van a realizar, ¿no? Alguna supervisión a determinados bancos, los bancos tienen también su propio plan de vigilancia, ¿no? Lo que tienen que hacer es, tiene que haber alinearse, ¿no? Su plan tiene que alinearse también con lo que enmarque las directivas del banco, ¿no? Entonces, eso es un tema ya operativo, básicamente, ¿no? No, no es tanto, porque él solamente va a estar, su supervisión probablemente sea por horas, ¿no? Seguro. Entonces, o un día a la semana, ¿no? Es una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que determina la normativa, ¿no? Y lo mismo, la misma figura también puede pasar en el caso de minería de hidrocarburos cuando hay contratas o subcontratas que son temporales, ¿no? Sí, eso sería la respuesta. Ya, después tenemos una pregunta del señor Gino Palacios. ¿Cómo es que están transportándose los trabajadores a las unidades mineras estando en provincias distintas a la unidad minera? Ya, lo que pasa es que te escucho un poco entrecortado. Ya, los trabajadores mineros, a ver, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ya, el señor Gino Palacios consulta cómo es que están transportándose los trabajadores a las unidades mineras estando en provincias distintas a la unidad minera. Ah, ya, perfecto. Bien, ahí el empleador, bueno, en este caso, tiene que establecer una estrategia, ¿no? Claro, no, en el caso minero, no todos son de la misma región, probablemente, ¿no? Y en este caso tampoco todos van de Lima, ¿no? Supongamos, ¿no? Entonces, ahí la actividad minera, al momento de contratar, tiene que establecer, digamos, ciertos criterios, ¿no? Para poder llegar, ¿no? Pero una vez que llegan todos, digamos, a un punto intermedio, un punto, ¿no? De intersección, se hace todo este proceso que les mencioné, ¿no? Del proceso de, de los, de toda la vigilancia epidemiológica, ¿no? Pero antes de ello, en la ficha sintomatológica o la declaración jurada sintomatológica, esto es clave, ¿no? Entonces, porque ahí te van a hacer una serie de preguntas. ¿Has tenido, no has tenido, no? Todo el proceso, ¿no? Si has tenido algún síntoma, si has tenido contacto con alguna persona. Entonces, tú estás declarando. Si tú declaras mal, ¿no? Y tú llegas al punto y te encontrarías mal y se determina que ya esto tienes tiempo, recuerden que esa ficha, esa declaración sintomatológica es civil y penal, ¿no? Entonces, eso es muy, hay que tener muy en claro ese aspecto y hay que incidir en los trabajadores al momento de contratar, ¿no? Que no se arriesguen, ¿no? Porque en estos momentos yo y todos tenemos claro que todos deseamos trabajar, pero el tema está en la responsabilidad, ¿no? Porque si una persona viene mal, entonces imagínense todo el proceso y a cuántos más podríamos afectar, ¿no? Ya bueno, otra pregunta de la señorita Karina. ¿En qué capítulo nos habla de las reuniones, charlas, etcétera? Perdón, perdón. ¿En qué capítulo nos habla sobre las reuniones o charlas, etcétera? Ah, de las capacitaciones y las reuniones que van a hacer. Ya eso está determinado en la 1499, ¿no? La PCM sacó un documento respecto a temas de trato laboral sindical, ¿no? Y asimismo también en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que las reuniones
no van a ser presenciales, ¿no? Y tampoco las capacitaciones, las auditorías, los exámenes médicos, ¿no? Esto, bueno, es motivo también de toda una charla, pero en la normativa 1499 especifica, ¿no? Todos estos cambios que se han establecido, ¿no? Después, el señor Alex Gustavo. Antes de ingresar a los campamentos mineros tipo hotel, debe tener su protocolo pegado. ¿Quiénes ingresan y qué medidas? Ya, bueno, como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Para ingresar porque obviamente, si bien es cierto, es un hotel, ¿no? Porque no estamos hablando del campamento de repente, ¿no? Entonces, tanto el campamento y el hotel quedan a manos de la empresa, ¿no? Entonces, la empresa, de acuerdo a su plan de vigilancia, el hotel ¿no? Tiene que alinearse, ¿no? Tiene que cumplir todo, ¿no? Todo lo que está establecido para poder justamente evitar estos tipos de contagios, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Mire, ha venido, por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento, ha venido todas las personas del extranjero, y cuando se han establecido en los hoteles aquí en Lima, ¿no? O de repente también en algunos lugares de algunas regiones, y han tenido todo el servicio, porque es una habitación para una persona, ¿cierto? Y entonces han tenido todos los servicios y ellos pensaban que podrían hacer usos de todo el hotel, o sea, la piscina, salir a comprar, todas estas cosas, ¿no? Eso no es lo que sucede, ¿no? Cuando vas a un hotel va a ser exclusivamente, y más aún en este tiempo, ¿no? Va a ser exclusivamente como para descansar, ¿no? Y también su aislamiento, ¿no? No es que de pronto va y sale a la calle deliberadamente, no, ¿no? Entonces, es como en el campamento. Tú llegas a tu campamento, estás ahí, puedes, ¿no? Utilizar las áreas, pero van a ser bajo las medidas que establece el plan, ¿no? De esta forma va a ser igual los hoteles, ¿no? Hay que tener bien en claro estos aspectos y hay que entender que no es por, por disposición del hotel, sino es por disposición del plan de vigilancia como está aprobado y además por la situación en la cual nos estamos encontrando, ¿no? Bueno, después una pregunta que podría agruparse en una sola. Indican si el empleador principal debe presentar su plan de vigilancia, también lo deberían de presentar sus terceros, sus proveedores o sus contratistas. Ya, eso creo que lo había mencionado en la primera pregunta, ¿no? Eh, lo que sucede es que, digamos, el empleador principal, ¿no? O digamos, de una minera, ellos establecen su plan de vigilancia, ¿cierto? Recordar que en su producción, ellos van a decir, ¿no? En su desarrollo productivo, ellos van a decir, para la actividad cuarta, yo requiero contratar una empresa de aceros o metalmecánica, ¿no? Entonces, porque no lo desarrolla la propia minera, ¿no? Entonces voy a tener que contratar los servicios de X empresa. Pero esta X empresa, más o menos, en temas de proyectistas, ya saben cuánto se va a hacer, cuánto tiempo se debería de desarrollar y con cuántas personas se tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, la empresa Y externa que viene a ser el proveedor, ¿no? Esta empresa lo que va a hacer, va a atender los servicios de esta minera, ¿no? Pero no solamente esta empresa Y atiende esa minera, también puede atender a otras mineras o puede atender a otros sectores, ¿cierto? Entonces, esta empresa Y tiene que tener su propio plan de vigilancia porque su único cliente no es la minera, tiene varios otros clientes, ¿no? Entonces, para todos estos sectores, ¿no? Y aún así, dentro de la minería, si atendiera solamente a una mina, por ejemplo, esta empresa no entra solamente un área. Recuerden que las minas tienen distintas áreas, sectores, ¿no? Entonces no entra un solo sector. Entonces, igual para acá, todo ese sector tiene que establecer, ¿no? Porque tú tienes a veces uno en lavandería, otro tienes en mantenimiento, otros los tienes, ¿no? En limpieza. Entonces, todos ellos son diferentes, ¿no? Entonces la empresa tiene que establecer de esa manera, ¿no? O sea, todas las empresas automáticamente que tienen RU tienen que tener su plan de vigilancia, ¿no? Ya.
Una vez que el Ministerio de Energía y Minas apruebe el plan, ¿automáticamente se va al MINSA o se debe presentar otra vez? No, en este caso, o sea, digamos, nosotros hacemos seguimiento, somos los interesados, ¿no? Entonces nosotros presentamos al MINEN, el MINEN nos aprueba, ¿no? Nos emite una certificación, ¿no? Y sobre esa base nosotros mismos elevamos al MINSA, ¿no? Para poder seguir haciéndole el seguimiento, ¿no? Bueno, ahora está cambiando, últimamente están cambiando aún siguen mejorando, incluso porque antes era por correo electrónico, y ahora también ya algunos sectores, caso de transportes, ¿no? Pues, bueno, producción, que sí lo tenía al inicio, vivienda, están sacando plataformas y probablemente el MINEN también va a sacar plataformas, ¿no? Entonces, a través de la plataforma sí una vez que tiene aprobación, está pasando de manera directa al SICOBIS, ¿no? Entonces hay que estar atento en todos estos cambios. En realidad, aún van a seguir habiendo más cambios todavía probablemente, pero el objetivo es tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Bueno, el señor Sandro Arimuya consulta, ¿el plan de vigilancia y retorno es por empresa o es por sede? No, por empresa, como les mencioné al inicio, hace un momento también, es por empresa, ¿no? El plan de vigilancia es por empresa, ¿no? Esta empresa puede tener varias sedes, entonces donde dice, habíamos mencionado en el punto 2, ¿no? Dice domicilio fiscal y en el segundo dice lugares de trabajo, ¿no? En lugares de trabajo tú pones ahí tus distintas sedes que tienes, ¿no? Ya, en el caso de el señor Mario Velázquez, en el caso de la reanudación de actividades en ejecución de centros comerciales, el plan se presenta en bloque, ¿a quién le corresponde el plan de reinicio de actividades? A ver, no le entendí bien la pregunta, por favor. Ya. El señor Mario Velázquez, en el caso de la reanudación de actividades en la ejecución de centros comerciales, el plan se presenta en bloque, ¿a quién le corresponde el plan de reinicio de actividades? Ya, a ver, espero haberlo entendido correctamente. Entonces, dentro de los centros comerciales, espero que sea un proceso constructivo, ¿no? Así es. Si es un proceso constructivo, ya, entonces si es un proceso constructivo, entonces esto, lo tiene una empresa, ¿no? X, ¿no? Una empresa, y que esta empresa contrata, otras empresas más para que le desarrollen las distintas actividades, ¿no? La empresa matriz, ¿no? Que es la que tiene el contrato principal, para ese centro comercial, ¿no? Establece un propio plan, ¿no? En este caso es con vivienda, ¿no? Establece un plan para ese centro comercial, ¿no? Y obviamente las otras empresas, las subcontratas, se tienen que adherir a lo que está estableciendo la vigilancia que realizará esta empresa matriz en todo lo que viene a ser la vigilancia, ¿no? Entonces, estas otras empresas X, lo que tienen que hacer es adecuarse, ¿no? Pueden tener su propio plan, sí, pero adecuarse a lo que estableció este centro comercial, ¿no? Ya. En el caso de las empresas concesionarias de alimentos que proveen alimentos a trabajadores de la mina, ¿qué requisitos deberían de cumplir? Ya, en el caso de alimentos, bueno, ahí también se tienen el tema de protocolos, ¿no? Establecidos, ¿no? Para todo lo que es este procesamiento de alimentos, ¿no? Estos se tienen que enmarcar de acuerdo a lo que menciona producción y también tienen que enmarcarse de acuerdo a las normativas, ¿no? De minería, ¿no? Minería, obviamente, dentro de su plan, sobre todo en los campamentos, la empresa matriz va a establecer, ¿no? Que ahí va a tener comedores, ¿cierto? Entonces, como va a tener ahí un comedor, entonces lo que va a dar ahí es el lineamiento general, ¿no? Cómo ingresar al comedor, cómo comportarse en el comedor, ¿cierto? Eso lo realiza la empresa matriz. Pero lo que pase en la cocina y en el servicio, ¿no? Porque esto es un servicio en línea, ¿cierto? Entonces, lo que pase en la cocina, eso sí corresponde
al concesionario, ¿no? Corresponde al concesionario y tiene que enmarcarse a las normativas que ellos tienen, ¿no? Entonces, recuerden que ahí va a ser varias cosas, ¿no? Eso, ¿no? Cuando este trabajador sale de la cocina, ¿no? A descansar, ¿no? A cumplir sus turnos, se alinea a lo que menciona la vigilancia de la empresa matriz, ¿no? Porque, ojo, que en el tema de la cocina se tiene que ver el tema de inocuidad, ¿no? Buena BMP, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Entonces entran otros aspectos, ¿no? Bueno, el señor Emerson consulta, si tiene un plan y subcontrata a una empresa X que no tiene permiso, no tiene plan y no tendría plan, ¿a qué empresa se sanciona? A ver, una empresa, mm, A ver, repito bueno, la una empresa pregunta. X contrata una empresa Y. Sí, por favor. Sí, tengo un plan, subcontrato a una empresa X y no tiene permiso por no tener el plan. ¿A qué empresa se sanciona? Ya, a ver, cuando ingresa, digamos, a la empresa X o la empresa contratante, ¿no? Esta empresa contratante tiene su plan, ¿cierto? Viene una empresa Y, ¿no? Viene una empresa y quiere, bueno, va a hacer sus labores porque es contratado, ¿cierto? Cuando esta empresa ingresa a las instalaciones de esta empresa matriz, lo que sucede es que la empresa matriz está a cargo de todos, dice la normativa, ¿cierto? ¿No? Entonces, todo el cumplimiento tiene que estar en el marco de lo que diga la empresa matriz, ¿no? Si hay algo que viene justo una fiscalización y encuentra estos proveedores, ¿no? Y no tienen, digamos, las medidas mínimas o necesarias, entonces, obviamente, la empresa matriz es responsable, ¿no? Recuerden que su plan, en este caso de la otra empresa, va a servir, pero para cuando ellos estén en sus instalaciones. Mira, el señor Armando Chávez consulta, si tiene una obra culminada y solo está a la espera de la sección de obra, ¿debe presentar su plan al MINSA? A ver, hay una partecita que no te encontré, no te escuché y es clave, Ya, ¿no? O sea, a ¿puedes ver, repetirme la pregunta, por favor? ya, si tengo una obra culminada y solo estoy a la espera de la recepción de obra, igual debería presentar su plan al MINSA. Ya, bueno, bueno, si no va a ser ningún tipo de actividades, ¿no? En este caso no, pues si no va a ser ningún tipo de actividades no es necesario un plan, ¿no? Pero ojo que esta empresa X no solamente, bueno, va a ser la entrega de obra nada más, pero esta empresa tiene otras actividades en otros lugares, ¿cierto? Puede tener, entonces, de hecho que esta empresa tiene que tener su plan de vigilancia, ¿no? Para este caso puntual, ¿no? Solamente cumplir con esos lineamientos que ellos tienen, ¿no? Porque solamente es de entrega de obra, ¿no? Entonces, pero siempre hay que ir a visitar, ¿no? O sea, el ingeniero residente o alguien siempre va a hacer algunas revisiones o el momento de hacer la entrega. Ahí es donde que se establece, porque toda esa parte es documentaria, ¿no? Revisión prácticamente de los temas de calidad, de seguridad, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? De cumplimientos de acuerdo a lo estipulado al contrato, ¿no? Entonces, más están en un proceso de revisión, siempre y cuando no haga ningún tipo de actividad. Si hay ciertas actividades, ¿no? Se ciñe de acuerdo a su plan que ellos tienen primogénitamente, ¿no? Entonces, eso, o sea, para eso también en el Ministerio de Vivienda han sacado, ¿no? Unas normativas en focalización para este tipo de casos, ¿no? O sea, no es que tienen que desarrollar un plan propiamente, ¿no? La siguiente consulta indica, si se presenta un plan de una obra que no se encuentra priorizada en la fase 1 ni en la fase 2, ¿el MINEN rechazaría el plan? Bueno, si lo inscribes, no, para comenzar ahorita, también eso ha cambiado, ¿no? Tú para el momento de inscribirte tienes que hacer un registro de empresa, ¿cierto? Entonces, si tú no pasas esta primera parte de registro de empresa, entonces no puedes presentar ningún documento, ¿no? Entonces, esto es una primera parte que eso también ha cambiado ahora en el proceso, ¿no?
Antes era diferente y podía sacar el resultado que ustedes mencionan, ¿no? De rechazo o aprobación. Pero ahora no. Primero pasa el registro de empresa. Si es que no está registrado para ni para la primera o la segunda fase, entonces le va a salir ahí, usted no está registrado, ¿no? Hay una etapa en la cual tú puedes solicitar una reevaluación y te empiezan a consultar una serie de cosas, ¿no? Si en esta segunda reevaluación tú accedes, ahí recién puedes ingresar tu plan de vigilancia y tus protocolos, ¿no? Ya. Es válido que contrate una técnica en enfermería y la mencione en el plan de vigilancia en caso no encuentre una licenciada. Esto se debe a que actualmente no se consigue con facilidad profesionales de la salud y con estudios en salud ocupacional. Ya, bien, ese es un tema, bueno, definitivamente, esto no lo he mencionado acá, pero sí hay un proceso sancionador, ¿no? Que ya estableció SUNAFIL, eh, y entonces ahí podemos mencionar que lo que dice la norma es empleador, licenciado en enfermería o médico ocupacional. Entonces, solo estos tres profesionales pueden ser quienes desarrollen, digamos, el proceso de vigilancia, ¿no? Si es empleador, solamente si estás en el tipo 1. Si es licenciado, entonces del tipo 2 al tipo 5 y el médico ocupacional obligatorio del tipo 3, ¿no? Del 3 al 5, ¿no? Entonces, estos son los problemas. Tú puedes incluir dentro de tu área, SOMA, puedes incluir un técnico de enfermería, sí puedes incluirlo. Pero que éste sea responsable de la vigilancia, no, no te lo recomiendo, ¿no? ¿No? Entonces vas a hacer tu plan sería rechazado, ¿no? Desde tu sector, ¿no? Incluso. Ya. Antes de aprobado el plan, ¿puedo realizar limpieza y desinfección de ambientes para reinicio de actividades? Una vez aprobado el plan, Antes de claro, aprobado, una vez, antes de aprobado no, el plan, ¿puedo realizar antes la de limpieza y aprobado por el desinfección? MINSA, sí, 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 entendí. Antes de ser aprobado por el MINSA, obviamente tienes que hacer una limpieza y desinfección, sobre todo en los lugares donde han dejado de laborar durante estos meses, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que te piden es hacer, ¿qué cosa? Una adecuación. Entonces, ahora, tu ingreso, anteriormente de repente era solamente la puerta y vigilancia, ¿cierto? Mostrabas tu documento e ingresabas. Ahora no. En la puerta hay que establecer, digamos, una serie de mecanismos, ¿no? Módulos, algo, para poder pasar este proceso, en este proceso de vigilancia, ¿no? Porque si el trabajador está mal, entonces no puede ingresar más allá. Entonces, eso se hace ahora también en la puerta de ingreso, se establece este espacio, ¿no? Entonces, para eso tú tienes que adecuar, implementar, y no solo eso, sino en los distintos puntos donde tú creas conveniente, tienes que implementar tus lavaderos de manos, tus señaléticas, tus carteles informativos. Entonces, todo ese proceso se tiene que adecuar en el proceso de implementación. Y antes de eso, ¿qué tienes que hacer? Limpieza y desinfección, ¿no? Porque si no, el trabajador que ingrese a hacer esas actividades puede también terminar contagiado, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en claro, ¿no? Luego, del ingeniero Miguel Legua, ¿las SCTR actuales cubren la infección por COVID? ¿Cuál sería el procedimiento caso no cubra el SCTR? A ver, el tema del COVID no cubre el SCTR, ¿ah? O sea, eso hay que tenerlo claro, porque el COVID no está determinado como un accidente laboral ni como una enfermedad profesional, ¿no? Entonces, eso no lo cubre el SCTR. Hay ¿Cuál? la propuesta de ley, ¿no? En que se está evaluando en el Congreso para que el COVID sea declarado como enfermedad profesional, ¿no? Pero aún todavía no está determinado, ¿no? Está entre el legislativo y el ejecutivo de poder evaluando esta situación, ¿no?
¿Cuál es la frecuencia del uso de las fichas en el personal o solo es antes del inicio o ingreso a obra? Discúlpame, esta pregunta no te la escuché. ¿Cuál es la frecuencia del uso de las fichas en el personal o solo es antes del inicio o ingreso a obra? Ya, estamos hablando de la ficha sintomatológica, me imagino, ¿no? Esta ficha sintomatológica, esta declaración, ¿no? De esta ficha es antes de, o sea, es como que de pronto yo de acá a una semana voy a iniciar mi obra, entonces yo requiero contratar mi personal. Antes de contratarlo, entonces le hago todo este proceso, ¿no? De si hubo o no hubo, ¿no? Porque recuerdan que pasas una serie de procesos, ¿no? Una serie de procesos, dentro de ellos es el examen, perdón, la prueba, ¿no? La prueba serológica o molecular, ¿no? Entonces tú en esa ficha dices síntomas, ¿no? Pero luego de pronto le mandas a hacer la prueba y sale positivo. Entonces ahí está los temas donde se pueden tener problemas legales, ¿no? Es importante toda la información necesaria que se tiene que levantar, es importante hacerlo antes, ¿no? Ya. El plan que se va a presentar debe ser en base a la ley 239 MINSA. En esa ley manda Perdón. 11. El plan que se va a presentar debe ser en base a la ley 239 del MINSA. Claro, efectivamente, tiene que ser en función a la resolución ministerial 239, también con sus modificatorias, considerando la 265 y la 283, y además, ¿no? Sobre todo por cada sector, porque recuerden que no todos los sectores tienen el mismo desarrollo, ¿no? La 239 y sus modificatorias te da el marco general. El marco específico te lo está dando tu sector, donde tú correspondas, ya sea producción, agricultura, minería, vivienda, ¿no? Entonces tú de acuerdo a tu sector, ahí tienes que enmarcarte, ¿no? Y entonces esto te da algo más específico. Porque una cosa es trabajar en mina, y si es subterráneo, atajo abierto, y otra cosa es trabajar en una obra constructiva, y otra cosa es trabajar, digamos, en una fábrica, ¿no? Entonces, los procesos son diferentes, ¿no? Los administrativos que trabajan en minería e hidrocarburos tienen que hacer su prueba COVID o solo sería una declaración jurada. Los administrativos, Sí. bueno, en el padrón, cuando sale el documento, ¿no? De, Cuando llenas tu plan, hay una parte donde tú haces tu trabajador con el nivel de exposición, ¿no? Y ahí tú pones si es bajo, medio, alto, muy alto, ¿cierto? Entonces, está obligado la empresa a desarrollar este examen a los que salen desde medio, alto y muy alto, ¿no? Todos ellos absolutamente pasan las pruebas que determine el profesional de la salud. En el caso que sea bajo, ahí sí sería dependiendo de la potestad del empleador, ¿no? No está obligado, pero sí, lo recomendable es que pasen todos, ¿no? De esa forma tú estableces una línea base también, ¿no? Bueno, ingeniero, daríamos por concluidas las preguntas realizadas. No sé si tiene algo Bien, más que en realidad agregar. sí, en realidad quiero agradecer, ¿no? Al capítulo de mecánica eléctrica, ¿no? Por la invitación en esta inauguración de la Semana de la Ingeniería, ¿no? Es un momento muy importante para todos nosotros, y lo que cabe mencionar sobre todo es dónde nos encontremos, porque recuerden que todos nosotros estamos expuestos, los ingenieros con mayor razón, porque estamos también haciendo campo, ¿no?
y estamos en distintas actividades productivas y a tomar todas las medidas preventivas en todo momento, ¿no? Y no escatimar, digamos, ningún tipo de exposición, ¿no? O de poder exigir el cumplimiento de esta vigilancia, porque no solamente somos nosotros, sino también está alrededor nuestra familia, ¿no? Y lo peor de todo es no tener estos malos sucesos, ¿no? De tener, digamos, la pérdida de algún tipo de familiar, ¿no? Yo agradezco al ingeniero Escate, al ingeniero Martín Guaranga, por esta invitación, ¿no? Muchas gracias. Bueno, damos pase al ingeniero Alejandro Escate para que dé sus palabras finales. Bien, con sumo agrado, en nombre del capítulo de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos del Consejo Departamental de ICA del Colegio de Ingenieros del Perú, agradezco a usted, ingeniero Freddy Pedro Morán Valencia, por tan magnífica exposición, la misma que servirá para afianzar aún más los conocimientos de nuestros colegas. Muy agradecido y felicitaciones. Como un ítem más, por favor, solicito a los asistentes a que llenen una encuesta de satisfacción, que eso nos va a servir para alentar aún más a todo el equipo del capítulo para continuar con este tipo de eventos. Muy agradecido. El día de mañana está programado, tal como se está mostrando en la pantalla, dos exposiciones, las cuales son el reinicio del trabajo, lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, conforme normativa vigente, y la exposición referente a paneles solares y sus aplicaciones. Por lo tanto, están invitados mañana en la hora establecida y los seguimos esperando. Gracias. Miguel, que se ve con el himno, Martín. Por favor, llenar la encuesta para poderles hacer llegar la presentación. Ok, por favor, no se olviden de llenar y enviar pues la encuesta. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a ustedes también. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando al sustento a multitud.
vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, pues cerramos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. El colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú.